Bueno, buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón, nuevamente con ustedes acá en el canal de imágenes cardiovasculares, para charlar un tema que es reconocido, realmente es muy conocido por todos ustedes, como es la aorta bicúspide. Bueno, buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón, nuevamente estamos acá en nuestro canal de imágenes cardiovasculares para subir y para hablar de un tema como es la aorta bicúspide. Este tema ha sido subido porque hemos tenido problemas técnicos en el webinar que hemos realizado y de esta forma creemos que se puede limpiar un poco mejor las imágenes y sobre todo la presentación que no han podido verla ustedes en forma directa. ¿Por qué es importante la aorta bicúspide? Porque tiene una alta incidencia en pacientes que nacen vivos con esta patología. Fíjense que van a tener una cardiopatía congénita 4 de cada 1000 nacidos vivos, pero van a tener cardiopatía congénita como la aorta bicúspide 20 pacientes de cada 1000 nacidos vivos. O sea que es mucho mayor la incidencia de la aorta bicúspide que cualquier otra cardiopatía congénita. En esta lista que se presentó en el JACC del 2002, donde tenemos, fíjense acá ustedes a la izquierda, todas las cardiopatías congénitas y ven la proporción que tienen, 3.000, por ejemplo, acá tenemos 3.570 comunicaciones interventriculares, pero vemos que la incidencia de la aorta bicúspide es por mucho 13.556, la más prevalente dentro de las cardiopatías congénitas. Teniendo en cuenta esto, tenemos que empezar a ver cómo se desarrolla la aorta y la pulmonar para tener una visión más concisa de por qué ocurre esta patología y qué cambios nos pueden llevar a producir la patología en su desarrollo. Fíjense que es un tubo en el cual tenemos el tronco arterioso, el bulbo arterioso, tenemos los ventrículos primitivos, la aurícula primitiva y las venas vitelinas. De todo este tubo, si nosotros lo miramos arriba y lo cortamos, vamos a tener que el tubo en su desarrollo, tenemos por un lado las crestas derecha, cresta dorsal, cresta izquierda y cresta anterior. Estas crestas van a ir creciendo hacia el interior del tubo, provocando una estrechez y una unión en el medio de este tubo cardial. Esto ocurre aproximadamente a la semana de 28, o sea, alrededor del segundo mes, vamos a tener una diferenciación de dos tubos que se han simplificado de uno solo. Esos dos tubos van a ser la aorta por atrás y la arteria pulmonar por adelante. O sea que tanto la aorta como la pulmonar nacen de un solo tubo que se diferencia en la parte media y luego se separan. Esto se llama septación y todas las septaciones prácticamente desde el corazón ocurren en el mismo momento. Esta septación separa por atrás la aorta y por adelante el tronco de la pulmonar. A su vez, cuando va girando el corazón, vamos a ir viendo que el pulmonar, que estaba en un principio adelante y a la derecha, se va hacia la izquierda y adelante, mientras que la pulmonar mantiene su posición posterior. ¿Qué pasa si cortamos este tubo en forma longitudinal? Podemos ver lo que va a hacer la formación de las válvulas, tanto de la aorta como de la pulmonar. Fíjense que por una diferenciación celular va a empezar a producirse este estrechamiento, una disminución de la pared, que esto es miocardio, y esto empieza a diferenciarse en tejido colágeno. Por eso las válvulas tienen una estructura más fibrosa que lo que es el resto de la aorta o de la pulmonar. Las cúspides de la válvula van a terminar formando lo que antiguamente en un principio eran las crestas dorsales en las cúspides posterior, tanto de la pulmonar como de la aorta. O sea que el desarrollo embrionario nos está diciendo que cuando falta un desarrollo de una de estas cúspides, generalmente, o una fusión de estas cúspides, vamos a tener una aorta bicúspide. El otro tema que me parece muy importante que se sepa es que el desarrollo embrionario no solamente ocurre, como estábamos mirando, entre la aorta y la pulmonar, sino que también se va desarrollando por la misma génesis, angiogénesis de todo este sistema, la aorta torácica ascendente, el arco, y esto termina hasta en el istmo. Esto que tenemos acá, que es el ligamento arterioso, es el resabio de lo que era un ductus. O sea que cualquier patología que afecte a la aorta, a la arteria pulmonar en su tronco, también va a afectar la aorta ascendente y el arco aórtico. Y cualquier estrechez que tengamos acá van a ver ustedes que tiene mucha significancia y mucha correlación con las patologías de la aorta. Como en este caso estamos tratando la bicúspide, van a ver lo que es tener una bicúspide y su relación, por ejemplo, con la coartación de aorta. No es raro observar con este mismo pensamiento
de que todo parte de una misma génesis del tronco de la arteria pulmonar, la aorta y la aorta ascendente, también el nacimiento de las coronarias ocurre en el mismo momento y por el mismo tipo de diferenciación celular. Por eso, fíjense lo que estamos viendo acá, las arterias coronarias también nacen y están con la parte que acá vemos nosotros en naranja, también un compromiso celular. Cualquier compromiso celular que afecte a la raíz de la aorta puede afectar el nacimiento de las coronarias. ¿Qué significa eso? Que en este trabajo turco vamos a ver, y que se repite muchas veces, aortas bicúspides con infartos de la derecha, de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda. Y cuando esos infartos ocurren en la sección proximal, perfectamente podemos decir nosotros que esa aorta está enferma. No es una cosa primaria de la válvula de la arteria coronaria, sino que también es una lesión por alteración estructural de la raíz de la aorta. Esto entonces nos empieza a poner ya en un marco en el creer que no estamos hablando simplemente de que la aorta bicúspide es una patología de la válvula bicúspide. El reemplazo valvular aórtico, cuando tenemos una aorta bicúspide, se ha visto que no soluciona el problema de la aorta ascendente. Se ha visto que los pacientes que tienen aorta bicúspide, se les reemplaza la válvula, la aorta ascendente se sigue dilatando. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay algo más. ¿No le solucionamos el problema cambiando la válvula? No. Lo que tenemos que ver es que la raíz de aorta está tan enferma como estaba enferma la válvula. La válvula bicúspide a nosotros nos tiene que dar el punto de partida del estudio de una patología más compleja, más ampliada a la raíz de la aorta, al arco aórtico y un poquito más allá inclusive. Eso es lo que trataremos de verlo ahora más adelante. Entonces, si nosotros tenemos una aorta bicúspide, tenemos el derecho a pensar que existen otras patologías. Generalmente, cuando tenemos aorta bicúspide y hemos sacado la aorta y hemos empezado a analizarla, se ha visto que hay una degeneración medio intimal, que además de la válvula bicúspide tiene a su vez unas metalosproteínas que nos van a provocar una fragmentación de la elastina con la consiguiente dilatación de la aorta. O sea, aorta bicúspide, está enferma la raíz aórtica. Y esa raíz aórtica tiene un proceso que es más débil, que está debilitando esa raíz aórtica. Entonces, cuando nosotros tengamos que influir o hacer algo sobre la válvula bicúspide aórtica, pensemos que más arriba también la tenemos enferma. Siguiendo con la válvula aórtica, tenemos que ver cómo llegamos al diagnóstico de aorta bicúspide. Generalmente nosotros decíamos, una válvula que tiene 3 cúspides es una válvula tricúspide, si tiene 2 cúspides es una válvula bicúspide. No es tan falso, porque lo que estamos viendo generalmente analizar la válvula es con la válvula cerrada. La válvula bicúspide, el diagnóstico la tenemos que hacer con la válvula abierta. Cuando nosotros vemos la válvula abierta y vemos una forma de pelota de rugby, esa es una aorta bicúspide. Y eso nosotros lo vemos tanto en tomografía, en resonancia y en ecocardiografía. No así los cirujanos. Los cirujanos ven una válvula que está parado, con el corazón parado, la ven y dicen, sí, parece que es bicúspide, parece que es tricúspide, y si a eso nosotros le sumamos que tiene fibrosis o que está calcificada, no es la mejor forma de saber si es bicúspide o tricúspide la imagen que tiene el cirujano. Entonces hay que ver bien cuando analizamos los trabajos de investigación quién dijo o cuál es el criterio utilizado para ver si es válvula bicúspide. Si lo utilizaron el criterio quirúrgico, no es el mejor. Tenemos que verla en movimiento y como acá ustedes pueden ver, fíjense, la forma de pelota de rugby, esta es una válvula bicúspide. Existen varias teorías en realidad para ver por qué hay una dilatación de la aorta ante la válvula bicúspide. La primera es la que habíamos comentado recién. Hay una alteración estructural de la pared de la aorta ascendente que está más débil. Perfecto. Esa es una parte genética en la cual, por ejemplo, se hicieron estudios, se sacaron las aortas bicúspides y se las analizaron y a estos pacientes con aortas bicúspides se les hizo un test de genético y en familias se han encontrado que esta genética impacta sobre la raíz aórtica. O sea que tenemos un factor genético más un factor de debilidad por las metaloproteinasas que estábamos viendo recién. Si a estos factores genéticos nosotros le ponemos edad mayor, más avanzada, diabetes, colesterol o tabaquismo, todos esos impulsan a los factores genéticos a una mayor dilatación de la aorta ascendente. O sea, no es lo mismo tener una aorta bicúspide siendo tabaquista que tener una aorta bicúspide siendo simplemente un deportista de élite. La evaluación es diferente. ¿Qué pasó en los estudios de investigación con respecto a la genética?
Fíjense, se han encontrado 110 genes desregulados. ¿Qué son los genes desregulados? Son cuando uno hace una tirada genética, tenemos una serie de genes que son normales en su codificación. Están codificados y tienen un lugar en la parte genética perfectamente delimitada. Cuando nosotros ponemos la aorta bicúspide y vemos la genética y comparamos lo normal con la aorta bicúspide, vemos que la aorta bicúspide tiene 110 genes que están fuera de lugar o multiplicados o divididos o diferentes. 110 genes que son diferentes al genoma normal. Entonces sabemos que tenemos una expresión genómica en la aorta bicúspide. ¿Qué pasó con esto? Se analizaron, se hizo un estudio. 8 tienen trascendencia familiar, significa que son hereditarias. La aorta bicúspide puede ser hereditaria por los genes que se encontraron. ¿Cómo se hizo esto? Se comparó un grupo control que no tenía alteraciones de la aorta ascendente comparado con otro grupo de pacientes que sí tenían aorta bicúspide. ¿Qué encontraron? Que los pacientes con aorta bicúspide, el 53% de los pacientes tenían dilatada la aorta ascendente. O sea que la aorta bicúspide por sí ya generaba una dilatación de la aorta ascendente. Y los familiares de primer grado, y esto es lo más importante, el 32% de los pacientes tenían dilatada la aorta ascendente. O sea, si nosotros tenemos una aorta bicúspide, tenemos que pensar y mirar inmediatamente la aorta ascendente. 3 de cada 10 pacientes que tienen aorta bicúspide pueden llegar a tener dilatación de la aorta ascendente, independientemente de que no sean fumadores, independientemente de la edad, de lo que sea. La aorta bicúspide va a tener una dilatación de la aorta ascendente. Y si son gente joven, lo más probable que esto tenga una trascendencia genética. ¿A qué nos lleva a nosotros en la parte práctica? A que tenemos que hacer ecografía a los familiares de primer grado de los pacientes que tienen aorta bicúspide. Porque podemos encontrarnos con unas sorpresas no muy agradables cuando veamos chicos con aorta bicúspide y la aorta dilatada en la aorta ascendente. ¿Qué encontramos en estos pacientes que tienen dilatada la aorta ascendente con aorta bicúspide? Hemos encontrado estas variaciones. Se ha encontrado heterogeneidad térmica mayor, inflamación como mononucleares en la aorta ascendente, citoquinas inflamatorias en la aorta ascendente, factores de angiogénesis continuamente presentes y mayor estado oxidativo. ¿Qué significa esto? Que tenemos las aortas bicúspides, tienen un proceso inflamatorio continuo en ese punto. ¿Cómo se habla de la heterogeneidad térmica mayor? Significa que son aortas más calientes. ¿Vieron cuando hay un proceso inflamatorio? Nosotros podemos evaluarlo por varias formas. Una de las que se está utilizando ahora es la forma de calor. ¿Cuánto de calor están generando? En esta imagen ustedes pueden ver un tumor de mama, por ejemplo. Tumor de mama muy grande, se ve rojo porque está muy caliente, la otra está con mastectomía. Acá vemos inflamación, por ejemplo, de los vasos del cuello, acá vemos artritis reumatoideas, acá vemos cómo se inflama y se pone rojo cuando tenemos inflamaciones varicosas. O sea, por medio de la termografía nosotros podemos determinar si hay procesos inflamatorios que están funcionando. De esta forma nosotros encontramos que las aortas bicúspides tienen un proceso inflamatorio continuamente intrínseco. O sea, bicúspide en muchos casos aparece con inflamación y se inflama y se desinflama. Esto hay que tener en cuenta cuando pensemos y cuando veamos por medio de cualquier método, y son nosotros que hacemos ecografía bidimensional, que no estamos ante una cosa sencilla y simplemente una alteración estructural. Hay cambios importantes en la parte celular. Tanto es así que Rahim Tula encontró que se debería hacer controles con eco transesofágico a otra técnica en pacientes de primer grado de pacientes con bicúspide aórtica. O sea que indudablemente la aorta bicúspide nos está imponiendo una conducta diferente a la que tendríamos que tener o hasta la que teníamos hasta este momento, que pensábamos que era algo totalmente pasivo. No. La aorta bicúspide es un proceso activo en la raíz de la aorta y que compromete la aorta en toda su dimensión. Como que va a llevar a la dilatación de la aorta ascendente es la teoría hemodinámica. En la teoría hemodinámica lo que dice son que los flujos están influyendo en la dilatación de la aorta ascendente. Esto es así. ¿Y qué pasa acá? Acordémonos que tenemos una pared que está más débil y que la velocidad de los flujos seguramente van a impactar sobre una pared más débil. Ya pueden ver la aorta ascendente más dilatada que en una aorta normal en los pacientes que tienen bicúspide aórtica. ¿Cómo se ha ido estudiando esto con el tiempo? Se empezaron a observar los flujos y qué dirección tenían esos flujos cuando impactaban o no en la raíz de la aorta. En la primera imagen ustedes pueden ver acá a la izquierda una aorta normal. Los flujos los vemos como líneas, ahora los van a ver en movimiento, van a ver que es algo realmente
interesantísimo, los flujos en movimiento son lineales, toman la dirección de la aorta y generalmente no crean ningún remolino ni nada que nos pueda dilatar esa aorta o impactar sobre la aorta ascendente. Los pacientes que tienen bicúspide aórtica forman remolinos y tienen diferentes desarrollos de velocidades dependiendo de qué tipo de válvula bicúspide aórtica es. Entonces, si tenemos una línea, como ejemplo acá, la línea de puntos nos dice la línea central del flujo donde tendría que ir, como se vemos acá. Acá vemos que hay flujos que van hacia la pared posterior y hay flujos que van hacia la pared anterior. Y eso crea remolinos que nos van a dar diferentes patrones cuando vemos la flujometría. ¿Qué pasa con estas aortas que tienen estos remolinos? Que cuando son aortas más dilatadas, tienen mayor estrés parietal aórtico, generan mayor estenosis aórtica con el seguimiento y necesitan un reemplazo valvular mucho más frecuentemente que los que no la tienen. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? En la forma que gira el jet cuando vemos la forma o el tipo de aorta bicúspide. Vamos a ir viendo un poquitito esto. Acá tenemos una flujometría por resonancia en 4D. Fíjense lo que se puede ver. Nosotros vemos las velocidades, flujos, y fíjense que en esta aorta, por ejemplo, tenemos una aceleración de flujo más rojo y los otros flujos más lentos. Más rojo es más rápido, más azul es más lento. En este caso tenemos una aorta bicúspide. Fíjense los flujos y los remolinos que genera en la raíz de la aorta. Estos flujos nos van a dar mayor dilatación aórtica. Cuando hacemos el diagrama de lo que hemos visto y observamos que las mayores velocidades, 1 metro por segundo, como está acá, es rojo y 0,0 es azul, vamos a ver que las líneas nos están indicando y nos pueden mostrar cómo se desarrollan esos flujos en remolinos que son diferentes de una patología a otra. ¿Qué nos ha dicho la resonancia en 4D? Que cuando la aorta tiene un giro, cuando el flujo es hacia la derecha, como en este caso, vamos a tener una mejor orientación del flujo en la aorta ascendente. Pero si el flujo es a la izquierda, vamos a tener formación de remolinos mucho más frecuentemente, mayor dilatación de la aorta ascendente y tenemos que tener mucho más cuidado en estos pacientes porque van a tender a ir a una dilatación más precoz, mayor estenosis aórtica, mayor insuficiencia aórtica y mayor recambio valvular en el tiempo. Para eso la flujometría nos indica entonces que la rotación del flujo nos va a dar un patrón de dilatación u otro patrón de dilatación. Y yendo a la parte práctica, es esto que está acá en este esquema. Fíjense ustedes. En la primera tenemos una aorta tricúspide, trisvalvar normal, ¿sí? El flujo es central. En esta segunda nosotros tenemos una aorta bicúspide en la cual hay fusión de la coronaria, la coronaria derecha con la coronariana izquierda. Ese es el tipo 1. En este tenemos la fusión de la coronariana derecha con la coronariana izquierda y el flujo tiene una rotación a la izquierda. Esta rotación a la izquierda crea remolinos, crea mayor strain shear. Fíjense acá se pone rojo y acá tenemos la aceleración. Este mayor remolinos va a dilatar la arteria aorta en su rama ascendente. Y en este tercero, en las cuales tenemos una fusión de la coronariana derecha y la no coronariana, fíjense, va a tener un flujo hacia la izquierda, lo que hace que la dirección no crea mayores flujos, el flujo se ve redireccionado rápidamente y esto no crea dilatación de la aorta. Todo eso hemos aprendido con la resonancia. Entonces, habiendo visto cómo un tipo de válvula desencadena un flujo de un tipo y un tipo de válvula diferente desencadena flujo de otro tipo y que a su vez esos flujos nos van a dilatar más o menos una válvula, es importante saber cómo tenemos que clasificar a las bicúspides aórticas. De las clasificaciones que tenemos acá, el HART del 2008, ustedes pueden ver en la línea de arriba, son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y tenemos dos líneas, una arriba y otra abajo. La línea de arriba, tipo 1, sin RAFE, tipo 2, sin RAFE. La línea de abajo tenemos con RAFE, ¿sí? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La diferencia entre los dos tipos es que no tienen RAFE o tienen RAFE. Van a ver que es importante saber si tienen RAFE o no tienen RAFE. Y eso es una cosa que no está muy explicada en ningún lado, pero que se los voy a mostrar ahora antes de que termine el video. Lo que tenemos acá, fundamentalmente, es esta valvulita que nos confunde muchas veces, este RAFE, que nos puede decir tiene 1, 2, 3 válvulas. Puede ser que sea tricúspide entonces. No, esto está pegado. Esto está pegado, el RAFE está pegado.
Significa que aunque veamos 3 válvulas con la válvula cerrada, cuando se abre, se va a abrir en forma patológica. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿realmente la aorta bicúspide o el tipo de aorta bicúspide me dilata más la aorta ascendente que otro tipo? La respuesta es sí. Fíjense que se ha estudiado mucho este tema, inclusive ha salido un metaanálisis en el año 2018, donde se incluyeron 2.192 pacientes en 12 estudios. Acá tenemos toda la primera columna, todos los estudios que fueron incluidos. Y en este gráfico de la derecha podemos observar cómo se comportó o si estaba dilatada la arteria aorta ascendente cuando tenía una paciente con fusión de la válvula coronariana derecha y la no coronariana, en comparación si los pacientes estaban con la fusión de la válvula coronariana derecha con la coronariana izquierda. Esta línea de 0 nos decía a nosotros que no había dilatación, pero fíjense que la mayoría de los pacientes que tenían aorta bicúspide tipo 1 con RAFE y fusión de la válvula coronariana derecha con la izquierda, la gran mayoría estaban dilatadas en comparación al otro tipo de valvulopatía bicúspide. O sea que sí, la válvula aorta bicúspide tipo 1 con RAFE, con fusión de la coronariana derecha con respecto a la coronariana izquierda, este tipo de bicúspide dilata la aorta torácica ascendente. Por eso es importante saber que un tipo 1 con fusión de la válvula coronariana derecha con la izquierda es más común en hombres y los senos de Valsalva están más grandes. Este es el tipo 1 que dilata la aorta torácica ascendente. Y el tipo 2, cuando hay una fusión de la válvula coronariana derecha con la no coronariana, dilata más el arco y se encuentra una relación, se encontró, con la mixomatosis mitral. O sea, definitivamente es importante saber si el paciente tiene una bicúspide tipo 1 o una bicúspide tipo 2. Ahora bien, ¿qué complicaciones nos da la aorta bicúspide en el seguimiento? El 30% de los pacientes con aorta bicúspide van a presentar una alteración en su vida. ¿Qué con alteración? Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, pueden tener dilatación de la aorta ascendente y disección de aorta. Otro tema es la terminología de pseudobicúspide o aorta tricúspide bicuspidizada. Esa terminología está dada mayormente por los cirujanos. ¿Por qué? Porque los cirujanos ven este tipo de patología, abriendo la aorta desde arriba, sin flujo, sin movimiento, porque son pacientes que están en paro cardiorrespiratorio para hacer la cirugía que están realizando y encuentran imágenes como esta. Y ellos dicen pseudobicúspide. Esto no es una pseudobicúspide, señores. Esta es una fibrosis, una válvula tricúspide con fibrosis. Simplemente que van a encontrar algunas características que ellos mirando pueden confundirse y decir, no, esta es una bicúspide o una tricúspide. ¿Cómo pueden decir ellos si no ven cómo se abre? Es imposible. Entonces, para estas cosas es importante saber quién ha hecho el diagnóstico y qué criterio se ha utilizado para hacer el diagnóstico bicúspide. Entonces, esas tricúspides bicuspidizadas me dejan realmente muchas dudas si el diagnóstico fue hecho por la cirugía. Ahora bien, si tenemos cualquier método, ya sea ecografía, que hacemos nosotros habitualmente, o hacemos tomografía o resonancia magnética, podemos ver cómo se abre la válvula. Fíjense que ya sea por tomografía o por resonancia, si la forma de apertura que tiene la válvula es una pelota de rugby, ese paciente tiene una bicúspide aórtica. O sea, el mejor método para saber es ver cómo se abre la válvula. Dependiendo del método utilizado, vamos a tener mayor o menor probabilidad de diagnosticar con certeza si el paciente tiene aorta bicúspide. Si utilizamos tomografía, por ejemplo, el 30% tenían dilatación de la aorta ascendente. Y si la hacíamos con resonancia, el 50% de los pacientes tenían dilatación de la aorta ascendente. O sea que indudablemente para ver la aorta en su totalidad y para ver la apertura de las válvulas, tanto la tomografía como la resonancia magnética nos dan un valor mucho más preciso posiblemente por el amplio campo de visión que tienen estos métodos. Y acá están los diferentes tipos, sin RAFE y con RAFE. Eso es lo que habíamos hablado al principio. Tiene importancia. Me pueden preguntar, y yo me preguntaba, ¿qué importancia tiene que tenga RAFE o no tenga RAFE? ¿Es ¿Están unidas? Sí, pero ¿y tienen y no tienen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué me importa a mí que tenga RAFE? ¿Cómo puede impactar el RAFE con una imagen visual con la evolución de la aorta bicúspide? ¿Saben qué pasa? Y esto después de ver muchos artículos y muchas aortas bicúspides, lo que ocurre es que el RAFE es una fibrosis que une
a una válvula y la retrae y la retiene en el momento de la apertura. Entonces, si yo tengo una aorta bicúspide sin RAFE, voy a tener una apertura de este tipo, en el cual posiblemente el jet sea central. Si yo tengo una válvula con RAFE, va a ocurrir esto. Va a tironear el RAFE, la parte de la válvula que está abriéndose en el momento de la sístole, y el jet va a ser excéntrico. Por eso, la presencia del RAFE hace que la válvula bicúspide sea excéntrica y que provoque un jet que va a ir a pegar, a impactar y crear remolinos en la raíz de la aorta. Por eso el RAFE es importante. Y fíjense que en estos estudios, en el JAMA del 2017, para ver los pacientes que evolucionaron a una estenosis aórtica significativa con bicúspide y a algunos pacientes que tenían insuficiencia aórtica significativa con bicúspides, la presencia de RAFE fue un factor predominante para mal pronóstico de estos pacientes. O sea, que los que tenían RAFE tenían más estenosis aórtica y tenían más insuficiencia aórtica. El tironeamiento del RAFE es importante. Fíjense en el seguimiento, en la evolución. Acá tenemos este gráfico. Eventos en el sobrevida y en los eventos sobre todo, con respecto a los años que tenemos acá abajo. Fíjense que los que tenían RAFE tenían mayor cantidad de eventos que los que no tenían RAFE. Without RAFE. ¿Sí? O sea que el RAFE es importante. Y esta imagen simplemente es para que vean esto. Fíjense, acá tenemos el RAFE que está tironeando la válvula, hace que el jet sea excéntrico y este jet excéntrico crea las imágenes que habíamos visto nosotros con turbulencias en la raíz y dilatación de la misma. Por eso es importante saber qué tipo de aorta bicúspide tenemos y saber si tiene RAFE o no tiene RAFE. Ahora bien, en el seguimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos sirve o no nos sirve saber una aorta bicúspide? Las indicaciones de cirugía reparadora de las últimas guías, fíjense que el diámetro de aorta antes que era de mayor de 5, se tenía que ir a cirugía, ahora se le tiró un poquito más, 5.5. Aquellos pacientes que tienen aorta bicúspide con 5.5 tienen que ir a cirugía porque acordémonos que es una aorta enferma. No es solamente un aneurisma porque tiene hipertensión arterial. El paciente que tiene una aorta bicúspide tiene una aorta enferma con procesos inflamatorios, reparación, recreación y tienen peor pronóstico y alta probabilidades de que esa aorta se siga dilatando o se rompa. Cuando el diámetro de la aorta es más de 45, asociado con coartación de aorta, tiene que ir a cirugía reparadora, disección de aorta, sin lugar a dudas, tabaquista crónico con EPOC y tienen estos valores tienen que tener posiblemente una reparación de la aorta ascendente. Acá tenemos los otros criterios. Se los dejo a ustedes para que los vayan viendo. Simplemente no voy a leer la diapositiva. Quiero que ustedes la vayan y lean y vean qué es lo que les parece. La combinación que uno se encuentra habitualmente, y yo que hago resonancia magnética, me doy cuenta que me mandan muchos pacientes para hacer coartaciones de aorta, para llegar al diagnóstico de coartación de aorta, nos encontramos que estos pacientes tienen bicúspide aórtica. ¿Saben qué porcentaje tiene la coartación de aorta bicúspide aórtica? 80%. El 80% de los pacientes con coartación tienen aorta bicúspide. Dos cosas. Primero, que tenemos que ir a buscar ante la paciente con coartación, aorta bicúspide. Y por el otro lado, si un paciente tiene una bicúspide aórtica, ir al supraesternal, mirar con un Doppler continuo y ver si no tenemos un gradiente que se aleja. Porque vamos a encontrarnos con la sorpresa muchas veces de que son pacientes con coartaciones. Fíjense acá, arco aórtico, ¿sí? Arco aórtico con color y pacientes que tenían una coartación, tenían una bicúspide aórtica con un flujo de elevado. Cuando el pico, la velocidad máxima del flujo desde el supraesternal es de 20 milímetros, pensar que tenemos una coartación de aorta acompañante. Ahora bien, la coartación de aorta de por sí con una aorta bicúspide, ¿me da un pronóstico? Sí. Fíjense, válvula aórtica bicúspide en este cuadro, más coartación de aorta, vamos a tener una progresión de la patología que si tiene solamente aorta bicúspide. O sea que acá la aorta bicúspide no tuvo tanto impacto como si tuviera una coartación de aorta. ¿Pero en qué pacientes? En los que tienen dilatación de la aorta ascendente. Los pacientes con dilatación de la aorta ascendente van a tender a progresar mucho si es el diámetro de la aorta ascendente más de 50 milímetros. ¿Ok? Moraleja, cuando estamos viendo una aorta bicúspide, midamos la aorta ascendente también. Y si tiene coartación, con más razón.
Porque los pacientes que no tienen dilatación de la aorta ascendente tienen un muy buen pronóstico en relación a los que tienen dilatación de la aorta ascendente. Nos da más tiempo por lo menos a seguirlo y nos da más tiempo a tener que ver si evoluciona a una dilatación o no, o a un procedimiento. O sea que fíjense acá, en el grafiquito, el mismo gráfico que tenemos acá, fíjense, bicúspide aórtica más coartación, pero con una aorta ascendente menos de 50 milímetros, la diferencia en progresión es la misma que si tuviera solamente una aorta bicúspide. ¿Okay? Entonces, la dilatación de la aorta ascendente, muy importante para ver qué hacemos con estos pacientes. Dilatación, fíjense, aorta bicúspides igual a supraesternal. Miramos el supraesternal, tiene coartación, aorta dilatada, más coartación, mal pronóstico. El otro tema es la disección de aorta. En la disección de aorta, fíjense, la prevalencia de aorta bicúspide en todas las disecciones que nosotros encontramos, hacemos, es del 5.6%. O sea, agarramos todas las disecciones, solamente el 5.6% va a tener bicúspide aórtica, pero la van a tener. Probabilidad en cuáles pacientes vamos a tener estas disecciones, cuando el diámetro es mayor de 5, como habíamos dicho hoy, cuando tenemos dilatación de los senos valsalva, estos son índices de 10 centímetros por metro cuadrado, o en la porción tubular más de 13 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Estos pacientes van a tener mayor evolución, o mejor dicho, peor evolución en el seguimiento que aquellos que no tienen estos diámetros. O sea que es importante saber los diámetros para saber qué va a pasar con ellos. Acá, intentando ver qué es lo que tenía en nuestro servicio, en una semana traté de ver cuántas bicúspides aórticas encontré. Encontré estas 3 bicúspides aórticas dentro de los estudios que estaba realizando. Fíjense, en esta primera, ustedes pueden ver, ambas tienen fusión, la coronariana derecha con la no coronariana, o sea que era un tipo 2 con RAFE, esta y esta. Ustedes pueden ver ahí, ¿sí?, cómo se abre la pelotita de rugby entre una y otra. Y acá, la última, fíjense, ¿lo puedo ver? Muy bien. Ahí tenemos fusión la coronariana derecha con la coronariana con la no coronariana. ¿Sí? Este es un tipo 3. Tenía un gradiente de 18 y 17 milímetros. Pero esta, que era la más rara, tenía 24 milímetros. O sea que indudablemente el tipo de bicúspide me está dando un gradiente diferente. Por eso es importante siempre cuando encontramos una bicúspide ir arriba al supraesternal. ¿Sí? Este supraesternal nos puede dar una idea de si tenemos una coartación o no tenemos coartación. De por sí acelera el flujo, pero no tiene por qué acelerar el flujo en la aorta torácica descendente. Ahora bien, tenemos un paciente con una aorta bicúspide y ¿ahora qué hacemos? Primero, predecir la evolución de la enfermedad, investigar el grupo de familiares directos. Acuérdense que tenemos una expresión genética y que 3 de cada 10 pacientes pueden tener un familiar directo con una dilatación. Presencia de bicúspide aórtica, presencia de otras cardiopatías, se asocian sobre todo a la coartación de aorta. Diseñar la estrategia de los procedimientos y predecir las complicaciones por paciente que tiene una estenosis aórtica y tenemos que cambiarle y es por aorta bicúspide y está dilatada la aorta ascendente. Acuérdense que tienen que cambiarle la válvula aórtica y también la porción de la aorta ascendente, porque si no, esa porción que está enferma, que está debilitada, que tiene alteración genética ya de por sí, que tiene alteración de inflamación en forma crónica, va a poder dilatarse y van a tener que llegar posteriormente a otra cirugía. ¿Cuáles son los pacientes entonces con aorta bicúspide con mayor riesgo? Aquellos que tienen aorta bicúspide por sí, que tienen con RAFE, el tironeamiento, van a tener mayor estenosis, mayor insuficiencia, aneurisma aórtica y disección aórtica. Aquellos que son tipo 2, ¿se acuerdan? Fusión de la coronariana derecha con la izquierda, dilatación de la aorta ascendente más de 55 y los que se acompañan de coartación de aorta. Eso es importante que tengan en cuenta entonces que la válvula bicúspide aórtica no es solamente una unión de una valvulita con la otra valvulita. No, estamos hablando de una patología inflamatoria, progresiva, con debilidad de la pared de la aorta torácica ascendente. Entonces, debemos tomarla como una aortopatía, no solamente como una valvulopatía congénita benigna. Cuando encontramos una aorta bicúspide, busquemos coartación supraesternal y miremos si tiene más de 20 milímetros de mercurio de gradiente. Si la tiene, pidamos una tomografía, pidamos una resonancia y ver para diagnosticar y descartar una coartación de aorta. Y la aorta bicúspide debe ser tenida muy en cuenta para la conducta quirúrgica de la válvula aórtica. Nuevamente, acuérdense que la válvula aórtica, cuando se le cambia y tiene por una válvula aórtica, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica o bicúspide, hay que cambiar, intervenir la aorta torácica ascendente. O si no, se seguirá dilatando. Bueno, creo que esto es
Es todo por la barbodequiúspide. Lamentablemente no podemos tener al doctor Gómez Moreno que dio la segunda parte de este webinar porque no se grabó, tuvimos problemas técnicos en la grabación, pero si Dios quiere la vamos a poder tener en las próximas charlas. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta charla pueden poner un like en el canal, suscribirse al canal, así vamos a tener en forma gratuita continuamente todos los videos que vamos a ir subiendo. Además, si quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas abajo en el link. Yo les voy a dejar el link para el canal y de esta forma pueden ir respondiendo todas sus preguntas. Fue un placer estar con ustedes y espero que esto les haya sido útil. Buenos días.